Estamos platicando con el doctor Guillermo Luébano y hay un tema también polémico, interesante, que nos gustaría conocer de primera mano. En el municipio de Santo Domingo se propone la creación de un confinamiento de basura. Ahora las nuevas leyes ambientales dicen que cada ayuntamiento por ley debe de tener un confinamiento en cada uno de los ayuntamientos. El día de hoy se quiere poner un confinamiento, pero hay una oposición. ¿Por qué, desde su punto de vista, no se debe proceder? Bueno, porque no se trata del confinamiento de residuos domésticos urbanos. Que es una cosa. Que es una cosa. Acá es el tóxico. Así es. Como lo que pasó en Guadalcázar. Efectivamente. Y luego que viene una multa internacional que pagamos los potosinos, la más grande de la historia que se ha pagado. Sí. Eso es importante saberlo. Ese antecedente es muy importante. Fue con acá queremos el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta, y ya se nos olvidó, ¿eh? Sí, queremos prevenir eso porque no se trata del tiradero que cada municipio efectivamente debe tener para confinar los residuos domésticos sólidos urbanos. Sí, no, se trata de un confinamiento de residuos industriales que ni siquiera se producen en Santo Domingo. Vamos a ver, es muy importante confinar los residuos industriales, sí, para que no estén dispersos. Pero lo que se sugiere es que hay una especie de racismo ambiental porque quieren ponerlo donde está la gente más pobre, ¿no? Ellos dicen, ¿por qué nos traen esos residuos de industria que aquí ni siquiera están las industrias? O sea, aquí pero entonces, ¿dónde se podría? El beneficio. Lo que se sugiere es que estén más cerca de donde se producen, por una razón incluso de reducir el riesgo ambiental. El traslado de cientos de kilómetros expone todas las poblaciones donde pasa al riesgo de un accidente, porque además... ¿Hay material radiactivo? Es cadmio, mercurio, hasta donde recuerdo, y plomo, creo. Ahí sí teníamos que preguntar a alguien de salud pública. Bueno, nos hemos asesorado de gente que sabe más de salud pública, de medicina, etcétera, de los efectos de que estos metales están asociados al 70-80% de los padecimientos de cáncer en personas. Bueno, el problema ilegal, ¿por qué fuimos al amparo? Porque se acerca la población con nosotros a pedir los servicios de la Clínica de Derechos Humanos de la universidad y nos plantean el asunto con profesores del Colegio de San Luis, con organizaciones ambientalistas, y lo que identificamos, fíjate, para que veas en estas cosas que luego indignan mucho, el permiso que exhibe la empresa, supuestamente el cambio de uso de suelo, que es municipal, antes de ir a la Semarnat, el permiso federal, el permiso que exhibe tiene dos versiones. Uno que está firmado por el presidente, el secretario y el síndico, y otro por el resto del cabildo. Ninguno de esos dos consta en el libro de actas de cabildo. O sea, son hojas sueltas. Increíble, son hojas sueltas, ¿verdad? Increíble. Eso ya es ilegal. Lo segundo ya hace ruido. Ya hace ruido, porque hay dos versiones del mismo día, de la misma fecha. Uno lo firma solamente el presidente, el síndico y el secretario, y el otro el cabildo. Luego, por si no fuera suficiente, el síndico que supuestamente firma el primer permiso dice, esa no es mi firma, es un profesor, o sea, nos acercamos ahora en Santo Domingo y dice, no es mi firma, la falsificaron. ¿No? Hay ahí delitos, falsificación de firma, usurpación de funciones. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero estamos esperando, si eso lo exhiben como prueba documental en el juicio, entonces vamos a requerir la intervención del Ministerio Público, porque ahí hay delitos de quien lo haya cometido. El otro permiso, dice una regidora, esa tampoco es mi firma. O sea, los dos documentos son falsos. No están en el libro de actas de cabildo. Sin embargo, con ellos obtiene la empresa su permiso de la Semarnat. Semarnat, que es federal, hace primero observaciones a la manifestación de impacto ambiental, que es el estudio técnico en el que la empresa dice, estos son los impactos que va a tener en la zona, ¿no? La Semarnat primero le hace una serie de observaciones. Esto que te contaba, de que no hay un plan de contingencia por el traslado, no lo tiene en la manifestación de impacto ambiental. La Semarnat se lo observa a la empresa. Le dice, arregla estas observaciones. La empresa lo que hace es dejar pasar el tiempo, no subsana las observaciones y presenta la misma manifestación de impacto ambiental 6 meses después. Se lo acepta la Semarnat y, aunque tenía las observaciones antes, ahora se lo recibe. Entonces, ahí están las irregularidades principales que encontramos. Luego, la siguiente es el permiso que da el ayuntamiento, aunque son ilegales, y luego la Semarnat lo reconoce. El polígono que definen ni siquiera se ubica en Santo Domingo. Está una parte en Mazapil, Zacatecas. O sea, como un ayuntamiento va a dar un permiso para un territorio en otro estado. Para un territorio en otro estado. Y eso tiene que ver con la tercera o cuarta gran irregularidad, ya no sé cuántas vamos, que la empresa pedía 20 hectáreas para su confinamiento y la autoridad le contesta que le da 600. O sea, 400 de más. No, 580 hectáreas de más. 580. Pedía 20 hectáreas y le da 600. No, o sea, esa es... Decimos, ¿por qué oficiosamente la autoridad le concede más? La siguiente irregularidad es que el permiso original pedía un área para el tratamiento y preservación de especies endémicas, vegetales y animales. O sea, no tiene nada que ver con un confinamiento de residuos industriales. Pide un permiso para poner un centro ambiental de tratamiento de especies endémicas. Y lo que le autorizan
es un confinamiento industrial. O sea, decimos, no tiene sentido por ningún lado. Hay muchas irregularidades. ¿Qué tiene que ver? Que el empresario propietario es un hombre muy rico, muy rico, José Cerrillo Choguel, que tiene muchos intereses en muchos ámbitos de la minería en San Luis Potosí, y que identificamos que hay muchas omisiones e irregularidades en las autoridades administrativas. La SEGAM aquí en San Luis dice, yo no tengo nada que ver, porque el permiso es municipal y federal. Lo que le decíamos, ya hablamos con la titular, con la secretaria Ivette Salazar, y le decíamos, bueno, no hay una responsabilidad jurídica en la ley, no ha dado ningún permiso, pero hay una responsabilidad política. Es decir, hay un conflicto socioambiental en San Luis Potosí, y usted es la titular del medio ambiente en San Luis, no algo tiene que hacer. ¿No? Y no solo eso, cuando fuimos a verla dijo, voy a coadyuvar con la comunidad, ¿no? Expresamente lo dijo frente a unas 20 personas, ¿no? Y ahora encontramos que en el juicio de amparo empieza a litigar en contra de la comunidad, es decir, empieza a pedir las causales de sobreseimiento. Dice, no tengo nada que hacer, pero sí empieza a litigar contra la oposición. En su contestación en la demanda de amparo. Por eso fuimos a la demanda de amparo, para pedir que todas estas irregularidades, entre muchas otras que podría seguir contándote, no hubo un derecho a la consulta. Fíjate, dice que debe ponerse el documento, el proyecto, para consulta pública ciudadana por si hay oposiciones. Ahora te van a decir, está reservado, ¿no? Lo ponen a consulta en las oficinas de la Ciudad de México, a 530 kilómetros de Santo Domingo, donde la gente de Santo Domingo... No lo vas a ver. No va a ir. Y luego lo publican... Es inaccesible, ¿verdad? Lo publican en un periódico que no circula en Santo Domingo, en la página 12E, o sea, escondido prácticamente el extracto del proyecto, donde la gente no lo ve, no llega a Santo Domingo el periódico. En fin, así fuimos encontrando irregularidad tras irregularidad del acceso a la información, del derecho a la consulta, de los derechos ambientales, las irregularidades administrativas, todo eso. Más de 1000 hojas entregamos de pruebas documentales en el amparo, más de 1000 hojas entregamos, entre la manifestación de impacto ambiental, los permisos irregulares. Ahí sí tuvimos que digitalizarlo porque es imposible fotocopiar todas las copias, todos los tantos del amparo. Hicimos versiones digitales para entregar las documentos. ¿Y cómo tú que has tenido contacto con el ciudadano común y corriente de Santo Domingo, qué palpas en ellos? ¿Qué siente la gente? Mira, es un fenómeno muy interesante. Estuvimos en la asamblea, bueno, nos permitieron presenciar su asamblea la semana pasada, y había más de 20 comisariados ejidales, jueces auxiliares, muchas autoridades de las comunidades. Es curioso porque Santo Domingo, siendo el territorio más extenso, tiene muy poca densidad demográfica, son 11,000. Es decir, hay terrenos grandísimos, pero solos. Por eso pensaron que era el terreno idóneo, pero lo que no perfilan es que la vocación del territorio es ganadera y agrícola, ¿no? Y que por eso las extensiones suelen ser amplias. Pero bueno, el asunto es que la gente está muy indignada, muy enojada y muy puesta. Vienen el viernes próximo, aprovecho para anunciar, el viernes 8, pasado mañana, vienen a San Luis a buscar una entrevista con el gobernador. Ya se presentó la solicitud, o al menos con el secretario general de gobierno, que reciba a la población para saber cuál es la posición institucional del gobierno y cuál es la coadyuvancia que tiene que dar a la población que será eventualmente afectada. Y frente a estas irregularidades, que ya te he dicho, son decenas de irregularidades administrativas, ambientales, de todo tipo. Entonces vienen el viernes 8 la población, unos representantes de los comisariados ejidales. Entonces es una comisión que busca eso y visibilizar un poco el tema en San Luis también, ¿no? Con medios. Muy interesante, y creo que nos abres el panorama. Fíjate qué importante es esto, porque nos desmenuzaste 2-3 cosas que a veces cuando leemos así a simple vista, esto no es muy claro para la ciudadanía y no todos los medios lo manejan. Otro tema también que traen en la mesa, y también es importante, traemos ahí el tiempo encima, Memo, sí. Pero platícanos rápidamente. Se abren los supuestos foros para el plan de desarrollo estatal. Dice el gobierno del estado, empezando por el secretario de Finanzas, que recibieron miles y miles de propuestas, se entrevistaron con miles y miles de personas, que todo es maravilloso, que se incluyen a todos, pero el día de hoy hay un amparo por exclusión. Bien. ¿Qué onda con esto? Fíjate, normalmente el plan de desarrollo se hace con la ley de planeación, que habla de que va a haber consultas ciudadanas. Y que tiene que ser por ley. Y lo cumplen, el gobierno del estado lo cumple con los foros, normalmente llama a expertos, etcétera, y hacen foros y consultas y abren una plataforma en línea. En fin, así cumple lo que dice la ley de planeación. Eso es una cosa. Pero tenemos desde 2010 la ley de consulta indígena. Esa es nueva, es la primera vez que se junta esta ley de consulta indígena con el plan de desarrollo, porque en la administración anterior con Toranzo no existía la ley. Cuando se hizo en el 2009 no existía la ley de consulta indígena de 2010. Entonces la primera vez que se pone a prueba. Esa ley de consulta indígena dice que debe haber consultas específicas para pueblos indígenas con una metodología diferente a esta otra. Y que realmente los tomen en cuenta, ¿no? Porque si no es pura simulación. Que se haga un consejo técnico, que se diseñe una metodología y que se haga una consulta pública previa e informada. Dice. En las comunidades no tiene que ser exhaustiva, no tiene que ser pueblo por pueblo, pero sí una convocatoria pública con representantes, con autoridades indígenas. Eso es lo que no se hizo. Hicieron las otras, los foros, etcétera. Pero esta ley de consulta indígena no la observaron en ningún momento. Y más aún, lo que indignó a los representantes de autoridades indígenas es que hicieron una simulación. Como hubo consultas para la reforma penal, pero eso
Es hace otra como cosa. 8 años, hace como 7 años, eso es otra cosa efectivamente, trataron de hacer pasar esas consultas por las consultas del plan de desarrollo. Y no es así, no es correcto. Y lo otro que indigna es que el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bueno, hoy se llama Instituto para el Desarrollo Social Humano de los Pueblos y Comunidades Indígenas de San Luis, antes INDEPI, tiene un consejo en el que lo integran representantes de los distintos grupos étnicos en San Luis, y no solo los originarios, sino los itinerantes. Se reconoce a los huirráricas, se reconoce a los nazabis, es decir, huicholes, mixtecos, los que están en San Luis también, no solo los originarios del estado, Sino los que llegan sino ahí. los que llegan y los que viven aquí. Y ese consejo tiene que reunirse y no se ha reunido desde que entró la administración actual. Es decir, llevan desde agosto, no los ha convocado la nueva titular. Entonces se sienten absolutamente ignorados. Fortalece el argumento esta acción de inconstitucionalidad que ganó la Comisión de Derechos Humanos, en que los diputados, otra vez los diputados, para variar, trataron no lo vieron de reformar la ley para ser parte de los diputados del Consejo Indígena. Entonces decíamos, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad tienen ellos de formar parte de una decisión que es el poquito espacio que les dan a los pueblos indígenas? Y luego ya lo quieren ir a contaminar. Entonces la Corte reconoció, mediante una acción de inconstitucionalidad, que ese artículo era inconstitucional, que no tenían por qué formar parte de los diputados. Y se las echaron abajo una reforma de la legislatura pasada, mediante una acción de inconstitucionalidad. Entonces, todo esto viene generando en los pueblos y comunidades indígenas del Estado la percepción de que no solo no les hacen caso, sino que los quieren ir desplazando cada vez más de la acción. Por eso presentamos la demanda de amparo, que tiene mucho, creo yo, mucho camino. Ya tenemos la audiencia constitucional para el 21 de abril, y lo que puede generar es que se rehaga el Plan Estatal de Desarrollo, porque además decimos que el eje 2, San Luis Incluyente, es un eje transversal, ¿no? Y que no basta que compongan una partecita para integren ahora pueblos indígenas, sino que todo el plan debe estar desde esa perspectiva. ¿Quién la interpone? Bien, son consejeros, son representantes, por lo menos firman de los consejeros más de 10 consejeros del Instituto de Desarrollo de Pueblos. ¿Y a dónde accedieron ellos para interponerla? Bueno, fuimos al juzgado de distrito. En este momento tenemos 2 porque dividimos por estrategia, porque era mucha gente. Autoridades indígenas, comisariados ejidales y jueces auxiliares en un amparo, y consejeros del INDEPI en otro amparo. Están ahorita en el juzgado primero y juzgado cuarto del distrito. Pero tú hablas... Nosotros, ¿quiénes son nosotros? La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad. De Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Ok. De la Universidad. Es decir, ustedes, bueno, yo sé que tú eres un convencido y estás guerreando en el tema de los derechos humanos. Esto es importante porque la gente va a decir, bueno, pero ¿por qué lo hacen ustedes? Sí. O sea, ¿no cobran? No cobramos. Históricamente la Facultad de Derecho tenía un despacho jurídico que da servicios de asesoría legal gratuitos. Bueno, desde hace 2 años se constituyó un espacio que es la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos para estos casos relevantes como población indígena. Hemos llevado los casos de matrimonio entre personas del mismo sexo, el caso de Santo Domingo, los casos ambientales donde hay violaciones graves en el Estado que implican a colectividades. Se asume esa defensa gratuita desde la perspectiva de derechos humanos. Poco es el compromiso de que si enseñamos derechos humanos en la maestría, pues no nomás se queden en la teoría, sino enseñarles hay que vayan a la práctica. Y son estudiantes, los que componen la clínica son estudiantes. Qué bueno. Tengo un equipo muy valioso, porque yo lo coordino, pero el equipo son 10 estudiantes de licenciatura en Derecho y de la maestría, muy críticos, muy comprometidos, con mucha vocación y con mucho compromiso social, ¿no? Pues entonces te voy a pedir, por favor, doctor, que nos mantengas al tanto de esto, nos vayas dando los avances y sepas siempre que para este y todos los temas, pues aquí hay un espacio sin censura. Muchas gracias, Lupillo, y de nuevo felicidades por más del año que llevan. Ya se nos fue rápido el tiempo, ¿verdad? Sí. No, muy bien, pues te agradezco mucho. Muchas gracias, Lupillo, y estamos en contacto. Perfecto, pues se nos fue, pero como agua. El programa estamos todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Corra la voz, compártalo en redes sociales. Y a usted, que no se le olvide, miércoles 10 de la mañana, estamos en Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas.